Cordial saludo, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Quiero compartir con ustedes un tema que me llama mucho la atención y me ha venido generando mucha inquietud, y es sobre la experiencia con Dios. Pues hablar de la experiencia con Dios es un recurso fundamental, tan importante, para poderle encontrar sentido a la vida o sentido a nuestra existencia. Mis hermanos y amigos, es que cuando miramos la Biblia encontramos hombres y mujeres que se pueden enmarcar dentro de este punto, hombres y mujeres que han tenido alguna experiencia con el Señor, que sus vidas se van dejando huella, van dejando una impronta a través de la historia. Pero no solamente los encontramos en la Biblia. ¿Sabía usted que hay hombres y mujeres en la actualidad que están teniendo experiencias con el Señor de una forma muy profunda, muy real, que sus vidas se convierten en un modelo de existencia, ejemplo de vida, ejemplo de moral, ejemplo de conducta, ejemplo de hombre, ejemplo de mujer, ejemplo de padres, ejemplo de sociedad? Y por eso quiero compartir con ustedes este tema, que es de mucho interés porque también se carece muchísimo de este tipo de experiencia. En el libro de Primera de Samuel quiero compartir este pasaje de la Biblia para hacer referencia a la experiencia de Ana, o más bien la experiencia espiritual de Ana. Siempre me he preguntado cuál ha sido el éxito de estos hombres de Dios o de estas mujeres, y observo que fue y es que estos hombres tuvieron algo que impactó la vida de ellos. Pero ¿qué es eso que llamamos una experiencia con Dios? Alguien se podrá preguntar, pero ¿qué es eso de una experiencia con Dios? ¿Cómo se define? ¿Cómo se puede describir? Podríamos decir esta descripción que es muy pertinente para nuestro hoy. Una experiencia con Dios es aquello que le da plenitud a la vida, que erradica la frustración, la angustia por perseguir cosas que no satisfacen. Eso es una experiencia con Dios. Esa capacidad de vivir un estado de plenitud que se va logrando precisamente porque la persona se dispone, se aplica a un trabajo de orden espiritual. Podríamos decir además que una experiencia con Dios es una oportunidad que tenemos nosotros los humanos para establecer un vínculo real y objetivo con nuestro Creador. Es cuando hay ese tipo de experiencia, se tiene esa oportunidad para que nuestra relación con Dios fluya, se vea que la vida de la persona empieza a ser diferente. De nuestro Señor Jesucristo decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están con nosotros sus hermanos? ¿De dónde pues tiene este hombre tanta sabiduría? Veámoslo desde otra óptica, de dónde este hombre es un modelo de vida, es un ejemplo de vida. Porque nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por ser un hombre de experiencia con Dios. Y así podríamos hablar de hombres como el apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Timoteo. Podríamos hablar de hombres de Dios en la actualidad, que podríamos mencionar nombres de ellos, pero nos queda en nuestra mente el hecho de pasar revista y pensar qué tipo de hombres y mujeres están teniendo experiencias con el Señor en la actualidad. Podríamos agregar que una experiencia con Dios consiste en algo profundo que se encuentra en el interior de los seres humanos. Pues recordemos que nuestro Señor Jesucristo así lo dijo. El Señor Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Así, usando esa figura para hacer referencia a la realización que tenemos los seres humanos cuando nos acercamos a Él debidamente. Podríamos aún decir que una experiencia con Dios es un nivel de encuentro donde Dios se vuelve una realidad para el ser humano, como lo dijo también Job, cuando dice la palabra que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa idea de tener una experiencia con Dios supera la idea de sentirme bueno, de ser religioso, de vivir una vida común y corriente, para entrar en unas esferas
donde la persona experimenta la realización y la plenitud. Insisto, pero esto se logra cuando hay disposición y cuando hay entrega real ante la presencia de nuestro Dios, cuando nos dejamos impactar por la palabra, cuando le buscamos a Él de verdad. Y por eso he querido traer este tema a colación, porque es muy pertinente para nuestras vidas. Podríamos decir que la experiencia con Dios hace que todo tenga sentido, que la vida se experimente como una plenitud, de modo que, aunque lo más negativo se pueda presentar en nuestra vida, nosotros podamos descubrir que en medio de eso negativo hay propósito de parte de nuestro Dios para nuestra existencia. Así que es la capacidad de transformar eso negativo aún en cosas positivas por la claridad espiritual que uno empieza a tener en la vida. Es un llamado entonces para que nosotros ahondemos en este tipo de condiciones espirituales que nuestro Dios quiere para todos nosotros. Cuando los seres humanos no tienen experiencias con Dios, entonces podríamos decir que funcionan en unas condiciones muy vacías, esperando que algo les llegue a su vida para alcanzar su sueño o para lograr alguna situación que le genere plenitud, sin entender que fueron hechos de tal manera que nada distinto de Dios puede darles plena satisfacción. Por eso el ser humano puede hacer cantidad de cosas, pero si no nos acercamos ante la presencia de nuestro Dios, todo es inútil. Siempre quedará un faltante en la vida de los seres humanos. Por lo tanto, es urgente meternos en la disciplina que Dios quiere para que nosotros realmente lo podamos vivir. Esto no es un cuento, esto no es algo que se le antojó a alguien decirlo en un momento determinado, o que la iglesia se le antojó decirlo. Esto es algo real, donde las personas pueden vivenciar, pueden experimentar en su propia vida que realmente lo de Dios es un hecho contundente, transformador, que produce un cambio maravilloso en la vida. La Biblia usa términos para hacer referencia sobre esta condición, términos como de modo que si alguno asimila la vida de nuestro Señor Jesucristo, nueva criatura es, una experiencia con el Señor. Así que cuando miramos la Biblia en el libro de Primera de Samuel, quiero que observemos, vamos a encontrar varias ideas importantísimas de la vida de esta mujer. En el versículo 5 dice la palabra de Dios, pero a Ana le da una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. El texto nos cuenta que Jehová no le había concedido tener hijos a Ana, y en esa condición cultural y social de esa época, pues era un asunto muy frustrante para una mujer el no poder tener familia. Veamos lo que la palabra nos está enseñando, nos está mostrando, para dejar ver entonces con esto que hay cosas importantísimas para que nosotros las podamos tener muy en cuenta. La Biblia señala de esa forma y señala la situación de ella que le generaba frustración, tristeza, dolor de saber que ella no podía tener familia. Y la Biblia lo presenta diciendo es que Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, como mostrando que precisamente Dios en su generosidad y en su soberanía es el autor de todo este milagro tan grande para poder engendrar, para poder tener nuestros hijos. Él es el dador de la vida. Dice además la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 1, dice que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Qué tal una condición de estas? Sucede que en medio de la situación que ella vivía, se encuentra con una persona que es su rival. En ese contexto social, pues ese hombre, su esposo, tenía otra mujer, y lo encontramos allí donde la rival le estaba afrentando, se burlaba de ella, le sacaba en cara el hecho de que ella tenía familia, ella no podía tener, o sea, Ana no podía tener. Es una situación muy cruel que se presentaba en la vida de esta pobre mujer, en la situación que ella estaba viviendo. Sin embargo, dice el versículo 7 que ellos
cada año iban a hacer una práctica o subían a la casa de Jehová y allí hacían culto, hacían oración, hacían sacrificios, hacían prácticas. Era una fiesta o un culto a nuestro Dios que se celebraba o se llevaba a cabo como una práctica del pueblo que estaban comprometidos. Llama la atención entonces que puede suceder, y podríamos ahondar o hacer énfasis, que hay muchas personas que tienen prácticas religiosas. Sin embargo, esas prácticas religiosas no le han servido absolutamente para nada, llámese como se llame, porque la vida de la persona sigue siendo una vida frustrante, una vida triste, una vida sin sentido, una vida vacía, una vida que demuestra que no ha tenido una experiencia con el Señor. Así hay muchas personas, independiente de su orientación religiosa, pero la idea es que le invito para que realmente nos podamos cuestionar en esta hora si realmente yo he tenido una experiencia con el Señor o no he tenido una experiencia con el Señor, porque bíblicamente es posible que los seres humanos tengamos una experiencia con Él para que nuestra vida sea transformada, nuestra vida tenga sentido, para que le encontremos la razón y la lógica en nuestra existencia. Así que dice la palabra de Dios que en medio de su práctica religiosa, esta pobre mujer, dice la palabra que lloraba y no comía, pues su rival la irritaba. Otro punto que encontramos allí en el pasaje es el versículo 8, dice la Biblia, y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué tal ese argumento pues que presenta el esposo de esta señora llamada Ana, donde le hace referencia pues que, como quien dice, se presenta como la alternativa, como alguien que podría ser la consolación para la vida de ella? Y podríamos decir, mis hermanos y amigos, que cuando no hay experiencia con Dios no hay nada que llene. No hay, podríamos mencionarlo de esta forma, no hay palabras, así sean las palabras más encantadoras de un hombre o de una mujer. Cuando no hay experiencia con Dios, siempre todo se va quedando corto. Todo, absolutamente todo se queda corto. Así sean logros humanos, pero siempre se estará viviendo un vacío enorme porque es la carencia de experiencias con Dios. Si no hay experiencia con el Señor, definitivamente la situación de la vida es una cosa muy lamentable, muy lamentable. Haga lo que se haga, viva lo que se viva, que alguien nos diga las palabras más elocuentes, sin embargo siempre habrá un vacío tremendo en nuestra existencia. Por eso en los versículos 9, 10 y 11, como otro punto de esta idea, dice la palabra que Ana tomó una decisión, llamémosla así, una decisión profunda, una decisión sabia. Y esa decisión profunda y sabia fue soltarse en las manos de Dios. En otras palabras, ella quiso descansar en Él, ir más allá de lo común. El versículo 9, 10 y 11 dice la palabra del Señor: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Luego el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mis hermanos y amigos, aquí en esta oración de esta mujer hay una intención bien importante. Tiene mucho sentido, pues está la idea de una condición profunda, como quien dice: yo no voy a continuar viviendo como estoy viviendo. Yo voy a tener un encuentro con Dios, me voy a disponer, me voy a aplicar, porque mi vida tiene que cambiar, las cosas tienen que ser transformadas, tengo que buscar algo grande, algo trascendente. Podríamos mencionarlo de todas esas formas. Así que fue al lugar del culto con otra actitud. Es como cuando una persona ora. Personas que orando entonces no le encuentran sentido a la oración porque están distraídos. Pero hay otras personas que orando tienen una actitud y disfrutan la oración. Así que
Esta señora encontró el punto, después de luchar, después de lamentarse, después de estar sufriendo, de estar padeciendo y su vida vacía enormemente, hasta que tuvo una actitud diferente. Le invito a que usted cambie de actitud, que su actitud sea diferente y que usted se abra para una experiencia profunda con nuestro Dios. Ella se desahogó ante la presencia del Señor, dice la palabra, oró a Jehová, lloró abundantemente, se comprometió con Dios. Esa es la idea, se compromete, no solamente es la idea de que el Señor me dé y que el Señor me haga y que el Señor me entregue ciertas cosas, sino que hay un compromiso con la vida. Así que, en otra idea que encontramos en el texto es que cuando uno se dispone a tener una experiencia con Dios, supera inclusive el señalamiento. Dice la palabra que Elí, el líder espiritual, la tuvo por una mujer ebria, versículos 12, 13 y 14, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Ella se desahoga, ella abrió su vida, se dispuso para tener una experiencia con el Señor. Elí, el sacerdote, la estaba observando y observaba que ella movía sus labios, pero Ana entonces hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, dice la palabra, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por una mujer ebria. Dice la palabra, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Mis hermanos y amigos, en otras circunstancias, una mujer afectada, golpeada por tantas situaciones, se levanta, reniega, y ¿qué no podrá hacer en ese momento? Saldría disgustadísima de un medio de estos porque la señalaron de una forma cruel. Pero cuando la persona se dispone, está abierta para buscar a Dios, las cosas son totalmente diferentes. Por eso en los versículos 15 y 16 encontramos otra idea, y es la idea de la disposición hacia la experiencia con Dios. Y dice la palabra, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué tal? Así que cuando hay hambre, hay deseo de las cosas de Dios, cuando hay deseo de una experiencia con Él, no valen falsos señalamientos. Así me estén señalando, me estén criticando, me estén juzgando, me estén censurando, yo estoy en lo que estoy. Responde sabiamente. Lo contrario a esto sería el conflicto, la discordia, la pelea, la incomodidad. Y otra idea que encontramos allí en el texto es que el líder espiritual interpreta la muy buena actitud espiritual de esta mujer y suelta palabras de bendición. El versículo 17 lo presenta. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. El resultado de todo esto, mis hermanos y amigos, es la experiencia espiritual de Ana, versículo 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Esto muestra que fue la disposición de esta mujer que tuvo algo que impactó su vida. No estuvo triste, cambió su actitud, tuvo una experiencia con el Señor. Marcó su vida, renovó su vida fue diferente totalmente. No esperó que el milagro se diese para decir, tengo el milagro y ahora voy a hacer las cosas. Fue una mujer que se dispuso poderosamente, y en esa disposición, desde el interior de su vida, fueron cosas transformadoras, un cambio estupendo, un cambio que le renovó la vida de una forma total. Y por eso quiero invitarles a ustedes en esta hora que nosotros todos nos apliquemos para que esta experiencia la podamos vivir. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, pero que nosotros nos dispongamos para esto. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias porque en ti encontramos la solución en medio de tantos vacíos en nuestra existencia, la solución en medio de tantas frustraciones y angustias que se viven, y que tú nos estás invitando para que nosotros podamos tener una experiencia profunda contigo, para que nuestra vida sea plena, realizada y estemos por encima de las circunstancias. Padre, gracias, ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, estamos abiertos para escucharles, para orientar, para aconsejarles, porque la iglesia tiene
argumentos espirituales para que usted sea diferente. El Señor les bendiga a todos.